A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Poder Ciudadano tiene el alto honor de recibir al ingeniero Óscar Ayerbe. Óscar ha sido un destacado ecuatoriano y ciudadano responsable que le ha servido a la ciudad y al país como concejal de Quito, como parlamentario y también como ministro de Estado. Ahora Óscar Ayerbe es candidato a asambleísta por la zona norte de la ciudad de Quito. Tras darte la más cordial bienvenida, Óscar, te consulto, ¿cómo así retornas a la arena concreta de la actividad política? Ha tomado más de 20 años. Finalmente, la invitación de la Asociación Víctimas 30S me permitió tomar la decisión de ser candidato a la asamblea por el distrito norte de la provincia de Pichincha, lista 3. El proceso del 30S que todo el país conoce, perseguidos políticos que finalmente fueron condenados siendo inocentes, argumentaron que una cosa es siendo simples ciudadanos, argumentando que hemos hecho una tarea social importante, pero no tenemos ningún poder o responsabilidad que nos permita en la asamblea, por un lado, ser legislador, proponer leyes al país y además fiscalizar toda la corrupción, toda la persecución que se dio en el correísmo y además también mirar con certeza que la impunidad no prevalezca en el país. Y no puede prevalecer, y ha hecho muy bien la Asociación de Víctimas de 30S de pedir, de exigir de manera cordial a su líder, a su defensor, al ingeniero Óscar Ayerbe, el que tome este camino democrático de responsabilidad para tener una curul en la Asamblea Nacional, para cumplir con seriedad esa doble tarea de legislar y de fiscalizar. Pero Óscar Ayerbe fue un concejal muy eficaz. Yo quiero preguntarle al ciudadano, al ex concejal, cómo mira la administración municipal de Yunda, que de paso ha subido impuestos sin ninguna base de sustentación, sin ninguna obra de mejoras que implique la posibilidad de que la ciudad con gusto contribuya con la ciudad en la elevación de los impuestos. ¿Cuál es la posición del futuro asambleísta Óscar Ayerbe frente a la administración municipal de Quito? Tú recordarás, Patricio, que en el pasado el Consejo Metropolitano de Quito tenía un gran prestigio, con personajes importantes de la política nacional que hacían una tarea cívica de representación importante en la ciudad y en el país. Hoy en día, lamentablemente, el Consejo que actualmente tiene el Distrito Metropolitano no cumple con la responsabilidad que tienen para hacer de la capital de la República del Ecuador, conjuntamente con el alcalde Jorge Yunda, el escenario de liderazgo, de opinión, de capacidad política, de representación. Los quiteños estamos ya por muchos años ausentes de este liderazgo y obviamente cuando analizamos las realidades objetivas de esta ciudad, tenemos gravísimos problemas. Los impuestos que tú has mencionado
ya no justifican para nada porque las obras no se dan en Quito como debería darse. Pero también tenemos otros graves problemas, por ejemplo, lo que significa la malhadada incremento mediante ordenanza 17-2020 de la tarifa de transporte público. Yo vi públicamente que el ingeniero Ayerbe ya se opuso a la elevación del transporte público, es decir, antes de tener una curul parlamentaria ya está defendiendo a la gente que vive en Quito en función de evitar que se incremente esa tarifa. ¿Cuál es la justificación para esa posición tuya? Simplemente en octubre de 2019 el gobierno de Lenín Moreno incrementa el valor de los combustibles e inmediatamente se incrementa la tarifa de pasajes, sin ningún sustento técnico. La revuelta social implicó derogar todo eso. E inmediatamente el Consejo de Participación Ciudadana convoca a los ciudadanos de Quito a una veeduría para la determinación de la tarifa. Se seleccionan y califican los veedores y ellos eligen a Óscar Ayerbe presidente. Y hemos pasado durante casi un año estudiando todos los aspectos técnicos y documentos solicitados a distintas instancias, y debemos decir con absoluta frontalidad: 1, no fue transparente; 2, toda la información que se solicitó tenían varios problemas graves para la determinación de para precisar componentes importantes en el tema tarifario, y sustancialmente no hubo participación ciudadana, no hubo transparencia y no se entregó toda la documentación. ¿En qué porcentaje se está hablando del incremento de la tarifa de transporte? 40%, de 25 a 35 centavos. Es un porcentaje alto, mucho más. 80% de 25 a 45 centavos en los buses eléctricos. Patricio, nunca entregaron... Entre 40 y 80%. Pero desde luego, y más todavía, nunca entregaron un solo documento de sustento para los buses eléctricos. Pero ¿cómo puede haber una acción tan irresponsable sin sustento técnico para presentar elevaciones entre el 40 y el 80%? Esto no tiene sentido. Califica muy bien del candidato asambleísta Óscar Ayerbe por la lista 3 por el sector norte de la ciudad de Quito el hecho que sin estar de candidato ya estuvo formando parte de este tipo de organizaciones ciudadanas velando por el bolsillo de los quiteños. Eso es muy positivo. Óscar, quiero que me des tu criterio en torno a lo que ya se ha hecho público, en el sentido de que el alcalde dice que es adecuado que quiteños o quiteñas manejen el tema de la operación del metro de Quito. ¿Cuál es tu criterio sobre el tema? Emitido mi opinión clara y frontal. Se pretende nombrar al nuevo gerente del metro a una persona que no tiene idoneidad para poder hacerlo. Correísta vinculada con María Ángeles Duarte, ex ministra de Obras Públicas. ¿Cómo se llama? Subsecretaria, la señora Flores. Y además fue y estuvo vinculada con Darío Tapia, secretario de Movilidad, que fue acusado de una serie de irregularidades en las habilitaciones operacionales de taxis. Está huido, prófugo. Y también en el tema de la AMT, de tal manera que la señora Flores no tiene ninguna posibilidad o capacidad, y además no tiene ni la experiencia suficiente para que el metro esté dirigida por una persona que no tiene las capacidades técnicas y además morales para poder dirigirse. Qué grave la denuncia que sustenta en esta noche el ingeniero Óscar Ayerbe. Es realmente un deber primario de la ciudadanía de Quito el evitar que se den este tipo de abusos y que se ponga a gente vinculada más bien con favores de la política y de los negocios
al manejo de espacios técnicos como es el de la transportación y mucho más el del Metro de Quito. Pasemos, Óscar, con tu licencia a hacer una breve revisión de qué es lo que propone en materia de fiscalización y legislación el candidato a asambleísta ingeniero Óscar Ayerbe. Una fiscalización severa, seria. El país ha sido testigo durante todos estos últimos 15 años del gobierno de Correa y del gobierno de Lenín Moreno de los escenarios de la más perversa y profunda corrupción. Se robaron miles de millones de dólares. Algunos ya no pueden ni cuantificar lo que representa 70.000 millones. Si alguien se pone a contar del 1 al 70.000 millones el tiempo que ya llegaría. Hemos perdido realmente la dimensión de lo que eso significa. No sé si en este set entra físicamente 70.000 millones, no sé. No, aquí muchísimo más que este set. Pero más grave todavía, en la pandemia aflora la corrupción, se roban las medicinas, no, las fundas de cadáveres, los alimentos, las fundas alimentarias para la población en pandemia. Se van robando de manera descarada. Y la impunidad, bien, gracias. El Ecuador ha sido testigo que muy pocos han sido sentenciados y condenados, pero ninguno de ellos ha devuelto el dinero robado, de tal manera que ahí hay una gran tarea que debe cumplirse en la Asamblea Nacional. Recordarás, Patricio, que hubo una época en el 2013 que se eligieron 100 legisladores y no hubo un solo caso de fiscalización. Y durante estos últimos 4 años lo que aconteció es al revés. Los corruptos también fueron los propios asambleístas, a quienes tremenda. También hay que investigarlos y sancionarlos. Una mayoría de la Asamblea Nacional que están siendo vistos por la lupa de la justicia penal. Tienes tanta razón. En materia de fiscalización, entonces, tú te empeñarás por evitar que la impunidad sea pan de todos los días. Y en materia de legislación, ¿qué tienes previsto para llevar adelante en la Asamblea Nacional? A no ser que tengas otros elementos en materia de fiscalización. No, solamente mencionar que no es posible, y toda la población, todos los ecuatorianos sabemos que se estructuró un aparataje institucional, legal y constitucional para proteger a los delincuentes. ¿Cómo no? Los ciudadanos nos sentimos genuinamente indefensos. Sí, Óscar, lo que pasa es que a través de la Asamblea de Montecristi Constituyente se hizo un traje a la medida de una narcodictadura que, con el pretexto de plantearle al Ecuador una revolución ciudadana, lo que hizo fue un ejercicio absolutamente dictatorial de abuso y de atropello. Entonces yo tengo la impresión de que mientras no vayamos a demoler el resultado de Montecristi, no vamos a volver a tener bases sólidas para reconstituir la democracia. Y para eso no es necesario una nueva asamblea constituyente. Se puede hacer en base a consultas populares. ¿Cuál es tu visión sobre el tema? Yo tengo absoluta claridad de que lo que aconteció con el Consejo de Participación Correísta, que controlaron las 15 instituciones de control social y político del país, determinó que la justicia, por ejemplo, se convierta en lo más corrupto del Estado ecuatoriano. Y por tanto, debo expresar con claridad que de 262 casos denunciados, de jueces y fiscales que intervinieron ilegalmente, de manera corrupta, en sentencias en contra de inocentes, ni un solo juez o fiscal ha sido sancionado o investigado. Qué grave, lo que tú estás señalando es que lamentablemente no ha habido un cambio cualitativo real, que sigue la misma farsa, que mientras no se dé un cambio pero profundo, las cosas no van a tener una perspectiva diferente. ¿Qué más plantea Óscar Ayerbe con la experiencia que tú tienes? De paso, creo que este es un momento extraordinario para que tú llegues a la Asamblea Nacional, porque tienes experiencia, porque tienes más canas. Eso significa la acumulación ya de una serie de escenarios que los has vivido y que ya no puede meterse
gato por liebre. Ya hay una visión diferente, hay una visión de país, una visión de lo que hay que hacer en materia de legislación y fiscalización. ¿Qué más ofrece Óscar Ayerbe? Uno de los problemas más graves que tiene el país en este momento es la economía y el desempleo. ¿Qué vamos a hacer para reactivar empleo y trabajo? Miles de empresas en la provincia de Pichincha y en particular en el distrito centro-norte de Pichincha han quebrado miles de empresas. Esta provincia ha sido la más afectada en la crisis de la pandemia de salud, la crisis económica, la crisis política, moral, ética en todo el país. Y la crisis de la desocupación y el desempleo. Patricio, en este distrito, 23% de desempleo, el mayor número de desactivación del Seguro Social ecuatoriano. Brutal. El mayor número de empresas que han quebrado y por lo tanto es absolutamente necesario tener convicción para poder tener una política legal que permita reactivación económica, bajos intereses y sobre todo precautelar dos escenarios macros. El uno, los jóvenes. Me he reunido muchas veces con diferentes sectores sociales y con los jóvenes para que también me digan qué es lo que Óscar Ayerbe, un hombre de experiencia, deba impulsar en la legislatura leyes que favorezcan a los jóvenes. ¿Y qué te plantea? Pero propuestos por ellos. ¿Qué te plantea? Una muchacha de 20 años me dice lo siguiente: ingeniero Ayerbe, tengo dos frustraciones graves. La una, no puedo ingresar a la universidad. No puedo continuar con los estudios porque este maldito examen lo he dado 2 veces, no he logrado pasar y no puedo continuar con mis estudios. Y los pocos que logran pasar, les hacen estudiar cosas que ellos no quieren estudiar. ¿Cómo no? ¡Absurdo! Esto está traumando a generaciones de jóvenes en nuestro país. Esto te vas a empeñar para tirar abajo. Pero desde luego, Qué fíjate bueno. que la propuesta que ella hace, dice, yo hice una pasantía de 6 meses, me pagaron $200. Usted, ingeniero Ayerbe, haga una propuesta legislativa de 2 años de pasantía. Entonces nos reunimos inmediatamente con nuestro equipo, con ella y este grupo de jóvenes y planteamos lo siguiente: que las empresas grandes, medianas, pequeñas, microempresas y los emprendedores de todo el país den empleo a un joven. Uno, que les afilien al Seguro Social, que les paguen el salario mínimo vital y que además cuando empleo cumplan con todas las garantías sociales. Pero desde luego, y además cuando cumplen la pasantía de 2 años, esta sea emitida con una certificación que sea enviada a través del CENESID al portal que determine que sea categorizada como título habilitante. Qué bien, esto puede resetear todo lo que implica el tema de trabajo. Esto puede ayudar además a una juventud que muchas veces ha acumulado títulos y que no tiene dónde trabajar. Puedes imaginarte 450,000 empleos con solo un joven en cada una de estas entidades empresariales, medianas, pequeñas, Óscar, microempresas. ¿y has pensado también en algún tipo de reducción impositiva, de carga impositiva para las empresas que den mayor espacio a nuevas plazas de empleo y trabajo para jóvenes? El incentivo para este proyecto es ese. Ya. Incentivos tributarios, tanto nacionales como municipales, porque debe haber una correlación que dé un balance armónico, porque por ejemplo en la ciudad de Quito los impuestos municipales son extraordinariamente graves y excesivos. ¿Y tienes una idea de en cuánto se podría reducir impuestos nacionales y locales? Los incentivos para que el empleo genere, y te voy a dar otro dato. Las personas que han pasado los 40 años, hombres y mujeres, se encuentran en la situación más dramática porque ¿Cómo no? han Ya son envejecido. 40 años ya son viejos. Inútiles, innecesarios y viejos. Pero peor aún si es una madre soltera. ¿Cómo no? Peor aún si eres un hombre o mujer de la tercera edad. De tal manera que están proscritos, no pueden trabajar, nadie les da trabajo. Y entonces hay que tener una legislación que permita garantizar
que su ingreso se compense con incentivos apropiados. En definitiva, una legislación moderna, eficaz, que tope nervios fundamentales para reactivar empleo, trabajo y economía. Eso es lo que plantea Óscar Ayerbe. A más de eso, ¿cuál es el planteamiento en función precisamente de recuperar espacios que están abandonados? Me refiero al sector primario de la economía, al campo. En pandemia no nos han faltado alimentos. Este es un país verde con vocación agrícola. Le podemos convertir al país en agroexportador. ¿Qué piensa el candidato y futuro asambleísta? Nosotros hemos escuchado desde que se inició esta democracia actual, entre comillas democracia, que el campo es la esencia primaria de la posibilidad económica y que reemplazaría todas las fuentes petroleras como recurso principal de la economía, y no lo hemos logrado todavía, y es porque no ha habido una decisión política y además la legislación apropiada para que esto ocurra, de tal manera que es absolutamente necesaria que los incentivos al sector agrícola sean efectivamente eficientes y que los recursos que en este momento se requieren, bajos intereses, si no hay una inyección económica bajo que interés permita, y largo plazo, si no, no hay cómo. Esa fórmula es indispensable, si no, no se puede implementar ninguna recuperación económica del país. Nosotros hemos conversado en Acapeipi, siendo uno de los fundadores de la mediana, pequeña empresas en la provincia de Pichincha, con el nuevo ministro Mauricio Pozo, para preguntarle qué pasó con los 500 millones de dólares que supuestamente venían del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué ocurrió? Que no hay un solo centavo. ¿Por qué? Que nunca se inyectó, porque todo hicieron mal. Y que recién ahora dizque van a empezar a hacer los procesos adecuados administrativos para que se inyecte en la economía. Ya se ve el gobierno y no existe un solo centavo para inyectar a la economía nacional. Eso es inaudito, eso no puede pasar. Sin duda, el Ecuador necesita de gente preparada, experimentada, de gente con oficio, de gente con un pasado limpio, de gente que me dé a mí, que le dé a usted, señora, a usted, señor, una respuesta eficaz en materia de fiscalización y de legislación. Quiero dejarle al ingeniero Óscar Ayerbe en libertad para que formule un llamado para el robustecimiento de un sistema democrático, para evitar el retorno de esa horda mafiosa que a mala hora manejó más de 10 años el Ecuador, y para darle una opción de optimismo y de una perspectiva de cambio en el Ecuador. Óscar Ayerbe, candidato a la Asamblea por la lista 3 del Distrito Norte de Pichincha, tiene la decisión de enfrentar este tema de corrupción y de impunidad con absoluta frontalidad, sin temores. El país conoce que aun cuando no tenía ni cumplía ninguna función de Estado o función de elección popular, durante 12 años estuve al frente de la recuperación de los fondos de 750,000 ecuatorianos vinculados a la quiebra de Filambanco. Y recordarás tú, Patricio, que nada más ni nada menos nos debían en depósitos de ahorro y cuentas corrientes 1.400 millones. Nos tomó 12 años recuperar para que se beneficien 729,000 acreedores. 21,000 no pudieron recuperarlo. Unos porque eran migrantes que no tenían documentos para venir al país, otros porque murieron en esa gran tragedia y otros fondos mal habidos. El país también conoce el tema del 30S. Nosotros hemos defendido con absoluta frontalidad una causa justa, que a partir del 15 de marzo de 2018 hemos tramitado 193 casos, 148 han sido declarados en las cortes,
libres e inocentes, todos ellos condenados en primera, segunda instancia y algunos en casación. Y ahora tenemos pendiente 48 casos en la Corte Nacional de Justicia, en recursos de revisión, para que sean, por la sustentación de todas las pruebas que tenemos hoy, inocentes de este malhadado escenario de una experiencia fatal del 30S, que nunca más el país debe tener un nuevo escenario de estos. Y por tanto, cuando fui nombrado veedor para el tema de la tarifa, les digo contundentemente que en la Asamblea Nacional propiciaré un cambio en la ley de tránsito y transporte terrestre para que los usuarios del transporte terrestre en el país tengan la prioridad del escenario social, para que las tarifas sean socialmente justas, para que no haya los abusos que en este momento se pretenden dar. Son las propuestas del candidato asambleísta por Pichincha, por el Distrito Norte de la ciudad de Quito, por la lista 3, Óscar Ayerbe, a quien agradezco por su presencia en esta noche. Con ustedes nos volvemos a encontrar en Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano,